Les doy la bienvenida una vez más, queridos amigos. Si has llegado hasta aquí hoy, no es por casualidad. ¿Verdad que llevas algo en el corazón que no puedes cargar solo? Hay algo que pesa en tu espíritu, algo urgente que te ha traído hasta este momento de búsqueda. Has venido en busca de esperanza, de intercesión, de un milagro que solo el cielo puede conceder. Y en tu búsqueda, has sido guiado hacia uno de los santos más queridos y poderosos de toda la tradición católica, San Antonio de Padua. Tu presencia aquí me dice que estás confiando en Dios por algo importante hoy. Tal vez ha sido una carga en tu corazón durante semanas, meses o incluso años. Quizás se trata de una situación que parece imposible, una oración que parece demasiado audaz para decir en voz alta, o una necesidad tan profunda que solo una intervención divina puede traer la respuesta que tanto estás esperando. Sea lo que te haya traído a este momento sagrado, debes saber que no estás solo. Hoy levantaremos nuestras voces juntos en una oración ferviente, invocando la milagrosa intercesión de San Antonio de Padua. Este no es simplemente otro video de oración. Este es un momento donde el cielo y la tierra se encuentran, donde tu fe se encuentra con el poder sobrenatural de un santo que jamás ha dejado de llevar la misericordia de Dios a quienes lo invocan con un corazón sincero. Pero antes de entrar juntos en este tiempo sagrado, quiero pedirte algo. Si crees que Dios te ha traído aquí por una razón, si estás confiando en Él por algo que solo Él puede hacer, entonces demuestra tu fe haciendo clic en el botón de me gusta ahora mismo. Y si deseas que otros que están luchando, que están desesperados por su propio milagro, encuentren también esta oración, comparte este video. Suscríbete a este canal si crees en el poder de la oración y deseas ser parte de una comunidad que se niega a rendirse ante la bondad de Dios. Tu simple clic podría ser el puente que lleve a alguien más a su milagro. San Antonio de Padua, el obrador de milagros, el martillo de los herejes, el santo de los milagros. Por más de 8 siglos, incontables almas han descubierto que cuando toda ayuda humana falla, cuando los médicos no tienen respuestas, cuando las situaciones parecen completamente sin esperanza, todavía queda Antonio, todavía queda un santo cuyo corazón late con tanta compasión por el sufrimiento humano que presenta nuestras necesidades más desesperadas ante el trono del Altísimo con una confianza inquebrantable. Verás, Antonio entiende la desesperación. Vivió en una época en que la pobreza aplastaba familias, cuando la enfermedad devastaba comunidades, cuando la injusticia parecía reinar sin control. Sin embargo, desde su propia experiencia de rendirse por completo para seguir a Cristo, aprendió algo que lo transformó en uno de los intercesores más poderosos de la historia, que ninguna oración hecha con fe queda sin ser escuchada, y ningún ruego ofrecido con un corazón sincero cae en oídos sordos en el cielo. Los testimonios que rodean a San Antonio parecen sacados de las páginas de los Hechos de los Apóstoles. María, una madre en Brasil, había recibido el diagnóstico de los médicos de que su hijo de 8 años nunca volvería a caminar tras un accidente devastador. Los informes médicos eran concluyentes: parálisis permanente. Pero María no aceptó ese veredicto. Comenzó una novena a San Antonio, rezando con lágrimas corriendo por su rostro cada día. En el 9º día, mientras se arrodillaba junto a la cama de su hijo en el hospital, ocurrió algo imposible. El niño abrió los ojos y dijo: «Mamá, mis piernas están calientes». En cuestión de horas volvió la sensibilidad. En cuestión de días, dio sus primeros pasos. Los médicos no tenían explicación. María sabía exactamente lo que había sucedido. San Antonio había intercedido. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta de este testimonio? No se trató solo de una sanación física, se trató del corazón de una madre que se negó a rendirse ante la desesperación. Se trató de una fe que miró a la imposibilidad a los ojos y dijo: «Mi Dios es más grande». Y esa es precisamente la clase de fe a la que responde San Antonio, la fe que clama cuando clamar parece inútil, la fe que sigue orando cuando orar parece en vano. Tomás, un empresario de Irlanda,
enfrentaba una bancarrota que no solo destruiría su empresa, sino también los medios de vida de 47 familias que trabajaban para él. Las deudas eran aplastantes, los acreedores implacables y cada puerta parecía cerrada. Su abogado le dijo que no había salida, su contador le mostró los números y todos indicaban una ruina financiera total, pero Tomás recordó algo que su abuela le había enseñado años atrás. Cuando lo hayas perdido todo, aún te queda San Antonio. Así que comenzó a orar, no solo por él, sino por cada familia que sería afectada por su fracaso. 3 días después de sus desesperadas oraciones a San Antonio, sucedió algo inesperado. Recibió una llamada de un cliente potencial al que había contactado meses antes, un contacto que ya había olvidado por completo. Este cliente necesitaba exactamente los servicios que ofrecía la empresa de Tomás, y el contrato que le ofrecieron era lo suficientemente grande como para no solo salvar el negocio, sino asegurar su estabilidad durante años. Tomás dijo después: «Sé que fue San Antonio. El momento, la cantidad, la forma en que todo se acomodó, fue un milagro disfrazado de llamada telefónica». Esto no son cuentos de hadas ni ficción religiosa. Son personas reales cuyas vidas fueron transformadas porque descubrieron lo que millones de católicos han sabido por siglos. San Antonio no solo encuentra objetos perdidos, encuentra la esperanza perdida. No solo localiza cosas desaparecidas, localiza milagros perdidos. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, ¿qué es eso que has perdido? ¿Qué es eso que sientes que falta en tu vida? ¿Es la salud que se ha desvanecido? ¿Es una relación que parece irreparable? ¿Es la seguridad financiera que se ha derrumbado? ¿Es la paz interior que ha sido robada por la ansiedad y el miedo? ¿O es algo aún más profundo, un sentido de propósito, la sensación de la presencia de Dios, la confianza de que tus oraciones realmente están siendo escuchadas? Sea lo que sea, quiero que sepas que has llegado al lugar correcto. No por algo especial en mí ni en este video, sino porque has venido a invocar a un santo cuya existencia en el cielo está completamente dedicada a una sola cosa: traer la misericordia y el poder de Dios a las situaciones imposibles de la vida humana. Déjame contarte sobre Sara, una mujer de Estados Unidos que había estado luchando contra la infertilidad durante 11 años. 11 años de tratamientos, de esperanza seguida por desilusiones devastadoras, de amigos y familiares bien intencionados, preguntando cuándo tendría hijos, sin saber que cada pregunta era como una daga en su corazón. Sara y su esposo habían gastado todos sus ahorros en procedimientos que no funcionaron. Habían llorado juntos incontables noches, preguntándose si Dios los había olvidado. Entonces la hermana de Sara le regaló una estampa con la imagen de San Antonio. «Solo inténtalo», le dijo su hermana. «Solo intenta rezarle». Sara estaba tan rota en ese momento que casi tiró la estampa a la basura. ¿Cuál era el sentido de otra oración cuando el cielo parecía sordo a sus súplicas? Pero algo en su espíritu no le permitió rendirse por completo. Comenzó a rezar a San Antonio, no con una gran fe al principio, sino con esa pequeña chispa de esperanza que era todo lo que le quedaba. En la fiesta de San Antonio, el 13 de junio, Sara descubrió que estaba embarazada. No solo embarazada, sino esperando gemelos. Los mismos médicos que le habían dicho que la concepción era muy poco probable, ahora le decían que llevaba en su vientre a 2 bebés sanos. Más tarde Sara escribió: «San Antonio no solo me dio hijos, me devolvió la fe en el tiempo de Dios, en la bondad de Dios, en la realidad de que Él escucha cada oración y responde de maneras mejores de lo que jamás podríamos imaginar». ¿Sientes ahora ese leve susurro de esperanza que se agita en tu pecho? Esa chispa diminuta que susurra: «Tal vez, solo tal vez, mi situación no es tan desesperada como parece». Aférrate a ese sentimiento, porque no es solo un pensamiento optimista. Es el Espíritu Santo, preparando tu corazón para lo que Dios quiere hacer por medio de la intercesión de San Antonio. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente a San Antonio como doctor de la Iglesia, un título reservado a santos cuyos escritos y enseñanzas
han tenido un impacto extraordinario en la doctrina cristiana y la vida espiritual. Pero mucho antes de ese reconocimiento oficial, el pueblo ya lo había proclamado como el Santo de los Milagros. No necesitaban títulos teológicos ni pronunciamientos eclesiásticos para saber que algo sobrenatural sucedía cuando oraban a San Antonio de Padua. Y esto es lo que encuentro absolutamente extraordinario. Los milagros de San Antonio no eran solo demostraciones espectaculares del poder divino, eran intervenciones íntimas y personales en las luchas cotidianas de personas comunes. Una viuda que no podía alimentar a sus hijos y de pronto encuentra provisión inesperada. Un hombre falsamente acusado que es vindicado en el último momento. Una joven que había perdido toda esperanza, encontrando fuerza para reconstruir su vida. La intercesión de San Antonio toca los lugares donde las personas reales enfrentan dolores reales. Pero déjame preguntarte algo que quizá te sorprenda. ¿Estás listo para tu milagro? No me refiero a si lo estás esperando o deseando. Quiero decir, ¿estás verdaderamente preparado para que Dios actúe en tu situación de una forma que no deje ninguna duda de que su mano ha intervenido? A veces oramos por milagros, pero no estamos preparados para la transformación que traen consigo. Los milagros no solo cambian nuestras circunstancias, nos cambian a nosotros, profundizan nuestra fe, expanden nuestro entendimiento del carácter de Dios y a menudo nos llaman a ser instrumentos de su gracia en la vida de otros. Considera el testimonio del Padre Miguel, un sacerdote de Filipinas que enfrentaba una crisis que amenazaba con destruir su ministerio. Se habían hecho falsas acusaciones en su contra, y los rumores se estaban esparciendo por toda la comunidad e incluso más allá. Su obispo estaba bajo presión para removerlo de su cargo. La reputación del Padre Miguel, construida durante 25 años de servicio fiel, se estaba desmoronando ante sus ojos. En su hora más oscura, el Padre Miguel comenzó una novena a San Antonio, no solo orando por vindicación, sino también por la fuerza para perdonar a quienes estaban destruyendo su buen nombre. Es una cosa orar por un milagro cuando eres la víctima inocente. Es algo completamente distinto orar por tus enemigos mientras suplicas la intervención divina. En el 7º día de su novena, una de las personas que había estado difundiendo las falsas acusaciones fue a la oficina del Padre Miguel. Entre lágrimas, confesó que había mentido, que la envidia y el resentimiento lo habían llevado a tratar de destruir la reputación de un hombre inocente. Pero aquí está el milagro dentro del milagro. La respuesta del Padre Miguel fue el perdón inmediato, sin enojo, sin exigir una disculpa pública, sin deseos de venganza, solo la clase de misericordia cristiana que solo puede brotar de un corazón que ha sido tocado por el cielo. Las acusaciones fueron retractadas públicamente. El ministerio del Padre Miguel fue restaurado. Pero más importante aún, una comunidad entera fue testigo del poder transformador del perdón. Más tarde, el Padre Miguel dijo: San Antonio no solo limpió mi nombre, purificó mi corazón. El milagro no fue solo lo que ocurrió con mi reputación, fue lo que ocurrió con mi alma. Esa es la clase de transformación completa que a menudo acompaña las intercesiones de San Antonio. Dios no solo resuelve nuestros problemas, usa nuestros problemas para revelar su gloria y formarnos en las personas que Él nos creó para ser. Ahora mismo, en este momento, ¿y si tu situación está a punto de convertirse en el escenario para la gloria de Dios? ¿Y si aquello que te ha causado más dolor está a punto de convertirse en tu testimonio más poderoso? ¿Y si tu milagro no solo está a la vuelta de la esquina, sino que ya está en marcha, activado por oraciones que el cielo escuchó mucho antes de que tú siquiera supieras que necesitabas hacerlas? Permíteme compartirte la historia de Antonio, sí, llamado así por nuestro santo, un joven de México que había sido adicto a las drogas por más de una década. Su familia lo había intentado todo: centros de rehabilitación, terapia, disciplina firme, apoyo incondicional, círculos de oración, intervenciones. Nada funcionaba. Antonio parecía decidido a destruirse, y su familia se veía obligada a mirar con impotencia cómo el joven que tanto amaban
desaparecía más y más cada día, atrapado en la neblina de su adicción. La madre de Antonio, Elena, había rezado novena tras novena a distintos santos. Había hecho peregrinaciones, encendido incontables velas y suplicado a Dios hasta quedarse sin voz y con el corazón destrozado. Estaba al borde de rendirse cuando su párroco le sugirió que rezara específicamente a San Antonio de Padua, no solo por la sanación de la adicción de su hijo, sino por el regreso del hijo que sentía que había perdido. Elena comenzó su oración con estas palabras: San Antonio, tú sabes lo que significa perder algo precioso. Yo he perdido a mi hijo, no por la muerte, sino por algo que tal vez sea peor, una muerte en vida que está destruyendo su alma y rompiendo el corazón de nuestra familia. No te pido que lo encuentres físicamente, porque sé dónde está su cuerpo. Te pido que encuentres su alma. Te pido que me ayudes a encontrar al hijo que crié, el buen corazón que sé que aún está enterrado bajo todo este dolor y confusión. 3 semanas después de que Elena comenzó a orar diariamente a San Antonio, ocurrió algo sin precedentes. Antonio la llamó. No fue para pedir dinero, ni para dar excusas, ni para hacer promesas vacías. Llamó para decir 5 palabras que ella llevaba años esperando oír: «Mamá, quiero volver a casa». Pero lo que hace este testimonio tan poderoso es lo que Antonio contó después. Dijo que no sabía por qué hizo esa llamada. Sentía como si otra persona hubiera marcado el número, como si una voz que no podía ignorar le estuviera diciendo que su madre estaba orando por él y que ese era su momento de elegir entre la vida y la muerte. Entró a rehabilitación al día siguiente y por primera vez en más de 10 años de intentos, el tratamiento funcionó. Hoy Antonio no solo está sobrio, trabaja como consejero, ayudando a otras familias a atravesar el infierno de la adicción. Dice que San Antonio no solo lo ayudó a liberarse de las drogas, le ayudó a entender que su sufrimiento podía convertirse en su ministerio, que su historia de redención podía ser esperanza para otras familias atrapadas en la misma desesperación que su familia había experimentado. Si esta oración está despertando algo dentro de ti ahora mismo, si sientes ese familiar susurro de esperanza mezclado con desesperación, no pases este momento por alto. Haz clic en Me gusta. Hazle saber al cielo que crees en el poder de la intercesión de San Antonio. Y presiona compartir, porque alguien en tus contactos, alguien en quien quizás ni siquiera estás pensando ahora, está enfrentando su propia situación imposible y necesita encontrar esta oración hoy. Verás, los milagros de San Antonio a menudo operan a través de redes de fe. Tu simple acto de compartir puede ser el puente que conecte a alguien más con su milagro. Tu decisión de hacer clic en suscribirse puede ser la señal que el cielo está esperando, una muestra de que estás comprometido con ser parte de una comunidad que se niega a rendirse mientras el poder de Dios esté disponible. Las Escrituras nos dicen: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta». Pero a veces necesitamos que alguien pida con nosotros, que busque a nuestro lado, que golpee la puerta del cielo con esa confianza que solo nace de saber que nuestras oraciones están siendo presentadas por alguien que nunca ha sido rechazado. Y eso es exactamente lo que hace San Antonio por nosotros. Cuando le oramos, no estamos reemplazando a Jesús como nuestro mediador, estamos añadiendo la voz de Antonio a nuestras súplicas. Le pedimos a alguien que está en la presencia inmediata de Dios que tome nuestras necesidades desesperadas y las presente con la autoridad y la confianza que solo provienen de una amistad íntima con el divino. Piénsalo así: si necesitaras un favor de alguien importante, alguien con poder, ¿no preferirías que esa petición fuera presentada por su amigo más cercano en lugar de intentar acercarte como un completo desconocido? Esa es la belleza de la comunión de los santos. No rezamos solos, oramos como parte de una gran familia de fe que incluye no solo a los vivos, sino a todos los que nos han precedido y ahora habitan en la presencia de Dios. San Antonio es como ese amigo de confianza que tiene el oído del rey. Cuando habla, el cielo escucha.
Cuando intercede, suceden milagros. Cuando presenta nuestras necesidades, Dios responde. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer de España cuyo esposo estuvo en coma durante 3 meses, tras un grave accidente de coche. Los médicos habían hecho todo lo que podían. Habían preparado a Carmen para lo peor, sugiriendo con delicadeza que tal vez era hora de considerar dejarlo partir. Carmen se negaba a rendirse, pero ya se le estaba acabando la esperanza humana. Una vecina le llevó a Carmen una reliquia de San Antonio, un pequeño pedazo de tela que había tocado algo que pertenecía al santo. Carmen lo colocó en la frente de su esposo y comenzó a orar con una intensidad nacida de la desesperación. No solo rezaba por sanación, sino por una señal. Necesitaba saber si debía seguir luchando o dejar ir. Le pidió a San Antonio que le ayudara a su esposo a mostrar alguna señal de conciencia, alguna indicación de que aún estaba luchando por regresar con su familia. Esa noche, por primera vez en 3 meses, el esposo de Carmen abrió los ojos. No fue un simple movimiento reflejo como los que los médicos solían explicar. Fue un movimiento consciente y deliberado. Miró directamente a Carmen y le apretó la mano. El personal médico lo llamó imposible. Carmen lo llamó San Antonio. La recuperación de su esposo fue gradual, pero completa. Hoy en día, ambos viajan por toda España compartiendo su testimonio sobre la intercesión de San Antonio. Pero Carmen siempre enfatiza un aspecto particular de su historia. San Antonio no solo sanó el cuerpo de mi esposo, sanó mi fe. Durante esos 3 meses, empecé a dudar de si Dios realmente se preocupaba por nuestro dolor. La intercesión de San Antonio me mostró que el cielo siempre está atento, siempre dispuesto a actuar, siempre buscando oportunidades para demostrar su amor divino. Esa es la clase de restauración que trae San Antonio, una restauración que va mucho más allá de resolver nuestros problemas inmediatos. Él ayuda a restaurar nuestra confianza en la bondad de Dios, nuestra fe en el poder de la oración y nuestro entendimiento de que nunca estamos abandonados en nuestros momentos más oscuros. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el cielo está prestando atención a tu corazón. Dios conoce el nombre de tu dolor. San Antonio conoce los detalles de tu desesperación, y juntos están preparando moverse en tu situación de una manera que te dejará sin duda de que la intervención divina ha comenzado. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Y si tu milagro ya ha comenzado? ¿Y si el simple hecho de que hayas encontrado esta oración, de que estés escuchando estas palabras en este momento, es ya el primer movimiento del cielo en tu vida? ¿Y si Dios te trajo aquí, no solo para pedir ayuda, sino para posicionarte para recibir lo que Él ya ha preparado para darte? A veces estamos tan enfocados en esperar nuestra liberación que no vemos las señales de que ya está en marcha. Buscamos intervenciones dramáticas e inconfundibles, pero Dios a menudo comienza sus milagros con susurros antes de soltarlos con estruendo. La historia de Roberto, de Argentina, ilustra esto de manera hermosa. Roberto había estado desempleado durante casi 2 años, no solo sin trabajo, sino como si fuera imposible de emplear. Cada entrevista no llevaba a nada. Cada solicitud de empleo desaparecía en un vacío de silencio. Roberto tenía más de 50 años, y en su industria, eso a menudo significaba que era considerado demasiado viejo, demasiado costoso o demasiado rígido. Su esposa le sugirió que comenzaran una novena a San Antonio, orando no solo por un trabajo, sino por una oportunidad que restaurara la confianza de Roberto y que proveyera para las necesidades de su familia. Roberto era escéptico. Llevaba 2 años orando. ¿Qué lograrían 9 días más de oración que no hubieran logrado los 700 anteriores? Pero su esposa insistió, y finalmente Roberto aceptó. En el tercer día de la novena, sucedió algo pequeño, tan pequeño que casi lo ignoró. Recibió un mensaje por LinkedIn de alguien con quien había trabajado brevemente 15 años antes. El mensaje era sencillo. Roberto, he estado pensando en ti últimamente. ¿Cómo estás? El primer impulso de Roberto fue ignorarlo.
¿Qué sentido tenía explicar su situación a alguien del pasado? Pero algo lo impulsó a responder con sinceridad. Compartió que estaba buscando trabajo, describió su experiencia y mencionó que estaba abierto a nuevas oportunidades. La respuesta llegó dentro de una hora. Roberto, no puedo creer el momento de esto. Estamos buscando a alguien con exactamente tu perfil para un puesto que acaba de abrirse. ¿Te interesaría escucharlo? No solo le interesaba a Roberto, el puesto era perfecto para sus habilidades y experiencia. Más aún, la empresa había decidido intencionalmente que querían a alguien maduro, alguien con la sabiduría que solo traen los años en el rubro. La edad de Roberto, que había sido su mayor obstáculo, de repente se convirtió en su mayor ventaja. Roberto consiguió el trabajo, pero más allá de eso, recibió la confirmación de que el tiempo de Dios es perfecto, que la intercesión de San Antonio a menudo se manifiesta a través de conexiones aparentemente ordinarias y que el cielo a veces usa mensajes de LinkedIn para entregar milagros. El milagro no fue solo el empleo, reflexionó Roberto más tarde. El milagro fue recordar que Dios no desperdicia nada de nuestro pasado. Esos 15 minutos que trabajé con esa persona hace 15 años, Dios ya estaba planeando usar esa conexión para este momento. Esa es la clase de orquestación divina que rodea las intercesiones de San Antonio. Nada es al azar, nada se desperdicia. Cada conexión, cada conversación, cada encuentro que parece insignificante puede formar parte de la red milagrosa a través de la cual Dios elige actuar. ¿Qué conexiones de tu pasado podría estar Dios preparando para reactivar? ¿Qué puertas que parecían cerradas para siempre podrían estar a punto de abrirse? ¿Qué oportunidades que ya habías dejado de considerar podrían de repente volverse disponibles? La verdad es que muchas veces subestimamos la cantidad de formas en que Dios puede resolver nuestros problemas. Nos enfocamos en la única solución que podemos imaginar, pero Dios tiene acceso a recursos, conexiones y posibilidades que ni siquiera podemos concebir. Cuando oramos a San Antonio, no solo pedimos intervención en lo que vemos. Estamos pidiendo intervención en miles de situaciones invisibles que están conectadas con nuestra necesidad. Déjame compartirte el testimonio notable de la doctora Patricia, una médica de Canadá que enfrentaba una demanda por mala praxis que amenazaba no solo su carrera, sino su sentido de identidad y propósito. Las acusaciones eran graves, las pruebas parecían convincentes y hasta su propio equipo legal era pesimista sobre el resultado. La doctora Patricia había dedicado su vida a sanar a otros. La sola idea de haber causado daño a un paciente ya era devastadora, pero la posibilidad de perder su licencia para ejercer la medicina era como perder su razón de existir. Llevaba más de 20 años construyendo su reputación y su práctica médica. Ahora todo parecía venirse abajo por un solo caso complicado en el que todo había salido mal. En su desesperación, la doctora Patricia comenzó a orar a San Antonio no solo por vindicación, sino por la verdad. Ella dijo: «San Antonio, necesito que ayudes a que la verdad salga a la luz. Si cometí un error, ayúdame a enfrentarlo con valentía y a aprender de ello. Si no cometí un error, ayuda a que se encuentre la evidencia que pruebe mi inocencia». 3 días antes de que comenzara el juicio, ocurrió algo extraordinario. Una enfermera que había trabajado en el hospital la noche del incidente contactó al abogado de la doctora Patricia. Esta enfermera nunca había sido entrevistada por ninguno de los equipos legales, ya que había dejado el hospital poco después del suceso y se había mudado a otra provincia. Esa enfermera tenía información crítica, información que cambió completamente la comprensión de lo que había ocurrido aquella noche. Tenía documentación que nunca se había presentado ante el tribunal, documentación que probaba que la doctora Patricia no solo siguió los protocolos correctos, sino que incluso fue más allá del cuidado estándar en su intento por salvar al paciente. La demanda no solo fue desestimada, el tribunal le ofreció una disculpa formal por la angustia que había sufrido. Pero lo más extraordinario es esto. La enfermera confesó después que llevaba meses pensando en aquella noche, sintiendo que había algo importante que debía recordar, algo que necesitaba hacer.
Dijo que era como si una voz le repitiera que debía contactar al equipo legal de la doctora Patricia, aunque no entendía por qué. San Antonio no solo limpió mi nombre, dijo luego la doctora Patricia. Él restauró mi fe en la justicia, mi confianza en la protección de Dios sobre mi vocación y mi comprensión de que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz cuando pedimos intervención divina. La historia de la doctora Patricia nos recuerda que la intercesión de San Antonio muchas veces consiste en sacar a la luz cosas ocultas, hacer que se recuerden detalles olvidados e impulsar a las personas a actuar de maneras que normalmente no lo harían. Tiene una capacidad sobrenatural para orquestar eventos y conexiones de formas que revelan el cuidado protector de Dios sobre nuestras vidas. ¿Hay verdades sobre tu situación que aún no han salido a la luz? ¿Hay conexiones esperando por activarse, recursos por descubrir, soluciones por revelarse? Cuando oramos a San Antonio, le estamos pidiendo que ilumine los caminos ocultos hacia nuestro milagro. Pero los milagros por intercesión de San Antonio no se limitan a eventos dramáticos y transformadores. A veces, las intervenciones más profundas son las más silenciosas, los momentos en que la paz reemplaza el pánico, cuando la esperanza vence a la desesperación, cuando se encuentra fortaleza en medio de la debilidad. María Teresa, una anciana de Portugal, había estado cuidando a su esposo que padecía la enfermedad de Alzheimer. Durante 3 años, vio cómo el hombre que amaba desaparecía poco a poco. Sus recuerdos se desvanecían. Su personalidad cambiaba. Su capacidad para reconocerla se perdía. María Teresa estaba agotada, física, emocional y espiritualmente. Los médicos le dijeron que la condición de su esposo solo empeoraría, que debía considerar ingresarlo en una residencia. Pero María Teresa no podía soportar la idea de que su esposo pasara sus últimos años entre extraños, confundido y con miedo. Ella quería cuidarlo con sus propias manos, pero ya estaba llegando al límite de sus fuerzas. Entonces comenzó a orar a San Antonio, no por una cura. Ella entendía que la enfermedad era progresiva y terminal, sino por la gracia de seguir cuidándolo con amor y paciencia. Le pedía momentos de claridad en los que su esposo pudiera recordarla, fuerza física para ayudarle con sus necesidades diarias y resiliencia emocional para soportar el dolor de perderlo mientras aún seguía vivo. La respuesta de San Antonio a las oraciones de María Teresa llegó en forma de pequeños milagros diarios. Vecinos que casi no conocía empezaron a pasar por su casa para ofrecer ayuda. Un grupo de la iglesia local organizó un horario de cuidados temporales para que ella pudiera descansar. Un médico especializado en Alzheimer se mudó a su vecindario y comenzó a hacer visitas a domicilio, ajustando la medicación de su esposo para mejorar su comodidad y lucidez. Pero el milagro más precioso fue este. Cada mañana, cuando su esposo despertaba, la miraba y sonreía, y por unos breves momentos, ella podía ver reconocimiento en sus ojos. Quizás no recordaba su nombre, pero recordaba que la amaba. Esos momentos de conexión se convirtieron en la fuerza que María Teresa necesitaba para enfrentar cada día. San Antonio no quitó nuestra cruz, compartió después María Teresa. Me ayudó a cargarla con dignidad. Me mostró que, incluso en medio de la pérdida puede haber gracia, incluso en medio del sufrimiento puede haber un amor que trasciende todo entendimiento. Esa es la clase de intercesión tierna y personal que ofrece San Antonio. No siempre elimina nuestras cargas, pero siempre da la gracia para llevarlas. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero nos ofrece la fortaleza para encontrar sentido y propósito incluso en medio del dolor. ¿Qué carga estás llevando ahora que te parece demasiado pesada para tus hombros? ¿Qué tristeza se ha instalado en tu corazón y parece demasiado profunda para ser consolada? ¿Qué temor ha hecho morada en tu mente y parece demasiado fuerte para que tu fe lo enfrente? San Antonio entiende que no todos los milagros se manifiestan como una sanación espectacular o una provisión financiera repentina. A veces, el mayor milagro es encontrar paz en medio del caos,
descubrir alegría en medio del dolor, experimentar la presencia de Dios en medio de lo que parece abandono. Déjame contarte la historia de James, un bombero de Australia que estaba luchando con estrés postraumático después de perder a varios compañeros en un incendio en un almacén. James siempre había sido el fuerte, el que los demás buscaban, el que corría hacia el peligro mientras otros huían. Pero después de aquel día trágico, James se encontró incapaz de dormir, de concentrarse, de hacer el trabajo que amaba, sin sentirse abrumado por el miedo y la culpa. James probó terapia, medicación y grupos de apoyo, pero nada parecía alcanzar el dolor profundo de su alma. Sentía que se estaba ahogando en sus propias emociones, y mientras más intentaba superar su trauma, más impotente se sentía. Comenzó a pensar que su carrera había terminado, que nunca más podría volver a servir como bombero. Un compañero le dio una estampita de oración de San Antonio y le sugirió que intentara pedir su intercesión. James era escéptico, nunca había sido muy religioso y la idea de rezar a un santo le resultaba extraña. Pero su desesperación fue mayor que su escepticismo y comenzó a rezar a San Antonio, pidiéndole valor para enfrentar sus miedos y fuerza para sanar su trauma. El milagro que siguió no fue instantáneo ni dramático. En cambio, llegó como una restauración gradual de la paz interior de James. Empezó a dormir mejor, a pensar con mayor claridad, a recordar a sus compañeros caídos con gratitud y no solo con culpa. Más aún, comenzó a entender que su trauma no era una señal de debilidad, sino una señal de cuánto amaba a sus compañeros y al pueblo al que servía. James regresó al servicio activo 6 meses después, pero regresó como un hombre distinto. Se convirtió en defensor de la salud mental entre los bomberos, compartiendo su historia y animando a otros a buscar ayuda cuando la necesitaran. Fundó un grupo de apoyo en su estación y se hizo conocido como alguien con quien sus colegas podían hablar cuando estaban atravesando momentos difíciles. San Antonio no solo sanó mi trauma, dijo James, lo transformó en un ministerio. Me mostró que mis heridas pueden convertirse en ventanas a través de las cuales otros vean que la sanación es posible, que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. La historia de James ilustra algo importante sobre las intercesiones de San Antonio. A menudo no solo implican sanación personal, sino también un llamado a ayudar a otros que enfrentan luchas similares. Cuando recibimos milagros a través de San Antonio, muchas veces descubrimos que nos convertimos en instrumentos de esperanza para otros que desesperadamente necesitan creer que los milagros todavía son posibles. ¿Ha preparado tu dolor el camino para ayudar a alguien más? ¿Te ha equipado tu lucha para alentar a otros que están caminando por senderos parecidos? A veces, los milagros de San Antonio no solo solucionan nuestros problemas, sino que nos muestran cómo esos mismos problemas pueden convertirse en nuestro propósito, cómo nuestras pruebas pueden convertirse en testimonios. En este momento, mientras nos preparamos para entrar juntos en oración formal, quiero que consideres algo. ¿Y si esto no se trata solo de recibir un milagro para ti mismo? ¿Qué tal si Dios quiere usar tu milagro para inspirar a otros? ¿Y si tu testimonio está destinado a convertirse en la esperanza de alguien más? Pero antes de que oremos juntos, quiero pedirte que hagas algo importante. Quiero que comentes abajo y compartas por qué milagro estás orando hoy. No te preocupes por dar detalles privados, simplemente dinos la categoría de tu necesidad. ¿Estás orando por sanación? ¿Por provisión financiera? ¿Por la restauración de una relación? ¿Por dirección o guía? Tu comentario ayudará a formar una comunidad de oración y animará a otros que están enfrentando luchas similares. Y si sientes el deseo en tu corazón, comenta amén abajo para hacernos saber que estás uniendo tu fe con la nuestra, que crees que San Antonio intercederá por todos los que lo invocamos hoy. Tu amén importa. Es un acto de fe que libera poder, una declaración de que crees que el cielo está escuchando y preparándose para responder. También quiero animarte una vez más a darle me gusta a este video, compartirlo con otras personas que necesiten oración y suscribirte a este canal si deseas formar parte de una comunidad
que cree en el poder de Dios para intervenir en situaciones imposibles. Tu participación ayuda a que esta oración llegue a más personas y es una señal al cielo de que estás comprometido con un movimiento de fe que se rehúsa a aceptar la derrota. La tradición católica nos enseña que cuando oramos a los santos no es en lugar de orar a Jesús, es pedirle a los santos que oren con nosotros a Jesús. Estamos uniendo nuestras voces con las de aquellos que ya están en el cielo, sumando su intercesión a nuestras súplicas, combinando nuestra fe con la suya. San Antonio está en la presencia inmediata de Dios. Ve la gloria de la Trinidad cara a cara. Vive en amor perfecto, en paz perfecta, con total entendimiento de la voluntad y los caminos de Dios. Cuando San Antonio ora por nosotros, sus oraciones provienen de ese lugar de unión perfecta con el amor divino. Pero esto es lo que hace tan poderosa la intercesión de San Antonio. Él recuerda lo que es ser humano. Recuerda la incertidumbre, las luchas, el peso de las preocupaciones terrenales. Recuerda lo que significa confiar en Dios cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Recuerda cómo se siente necesitar un milagro y preguntarse si el cielo está escuchando. Esa combinación, unión perfecta con Dios junto con comprensión perfecta de la necesidad humana, hace de San Antonio un intercesor increíblemente eficaz. Él sabe cómo presentar nuestras situaciones desesperadas a Dios de una manera que conmueve el corazón de la misericordia divina. Las Escrituras nos dicen que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ese versículo se refiere a Jesús, pero también puede aplicarse a los santos. Ellos entienden nuestras luchas porque vivieron luchas similares durante sus vidas terrenales. San Antonio enfrentó oposición, decepciones, desafíos físicos y batallas espirituales. Él sabía lo que era sentirse abrumado por las necesidades de los demás, ser incomprendido por quienes intentaba ayudar, preguntarse si sus esfuerzos estaban teniendo algún impacto. Pero también sabía lo que era ver a Dios obrar milagros a través de la oración fiel y el servicio constante. Cuando oramos a San Antonio, le estamos pidiendo a alguien que ha estado allí, que interceda por nosotros ante aquel que tiene el poder de cambiarlo todo. Estamos combinando la comprensión humana con la autoridad divina, la experiencia terrenal con la influencia celestial. Mientras nos preparamos para orar juntos, quiero que tomes un momento para enfocarte realmente en lo que estás pidiendo. No pienses solo en la categoría general de tu necesidad, sé específico. San Antonio responde a peticiones específicas hechas con fe específica. Si estás orando por sanación, ¿qué es exactamente lo que necesitas ser sanado? Si estás orando por provisión financiera, ¿qué cantidad específica necesitas y para cuándo? Si estás orando por la restauración de una relación, ¿qué cambios específicos deben ocurrir para que haya reconciliación? Si estás orando por guía, ¿qué decisión específica estás enfrentando y qué tipo de dirección necesitas? Cuanto más específica es tu oración, más específica se vuelve tu fe. Y la fe específica libera milagros específicos. Pero aun mientras te enfocas en los detalles concretos de tu petición, recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. A veces Él nos da exactamente lo que pedimos, a veces nos da algo mejor de lo que pedimos, y a veces nos da la gracia para comprender que lo que creíamos necesitar no era en realidad lo mejor para nosotros. Confía en San Antonio para presentar tu petición ante Dios con sabiduría. Confía en Él para pedir no solo lo que tú deseas, sino lo que Dios sabe que realmente necesitas. Confía en que intercederá de maneras que resultarán en la gloria de Dios revelada y el mayor bien para ti cumplido. La oración que estamos a punto de rezar juntos ha sido rezada por millones de católicos durante siglos. Ha sido susurrada en habitaciones de hospital y gritada en momentos de desesperación. Ha sido rezada por madres preocupadas por sus hijos, por padres enfrentando la ruina financiera, por jóvenes con dudas sobre su futuro
y por santos ancianos preparándose para encontrarse con su Creador. Esta oración ha precedido incontables milagros. Ha sido la puerta de entrada a intervenciones divinas en situaciones que parecían sin esperanza. Ha conectado corazones humanos desesperados con la infinita misericordia de Dios a través de la intercesión de uno de los abogados más compasivos del cielo. Pero recuerda, esto no es una fórmula mágica. Esto es una conversación con un amigo que vive en el cielo y tiene el oído del Rey. Ora con expectativa, pero también con sumisión. Ora con valentía, pero también con humildad. Ora con urgencia, pero también con paciencia. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. La intercesión de San Antonio es poderosa, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El cielo siempre está obrando a nuestro favor, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. Al orar, abre completamente tu corazón. No reprimas tus emociones. Dios puede manejar tu desesperación, tu enojo, tu miedo, tu duda. No trates de disimular tus peticiones. El cielo no se escandaliza por la profundidad de tu necesidad ni por la intensidad de tu anhelo. Acércate a esta oración tal como estás, llevando exactamente lo que estás cargando, sintiendo exactamente lo que estás sintiendo. San Antonio conoció a Jesús siendo un joven que buscaba sentido y propósito. Él comprende lo que significa acercarse a Dios con preguntas, con necesidades, con esperanzas que parecen demasiado grandes para ser expresadas con palabras. Oremos, San Antonio de Padua, hacedor de milagros y fiel siervo del Dios Altísimo. Venimos ante ti hoy llevando cargas que parecen demasiado pesadas para nuestros corazones. Venimos con necesidades que parecen imposibles de satisfacer, con situaciones que ante los ojos humanos parecen sin esperanza, con oraciones que hemos tenido miedo de expresar en voz alta porque parecen demasiado audaces, demasiado desesperadas, demasiado improbables para ser respondidas. Pero sabemos que tú, San Antonio, eres el santo de lo imposible. Eres el abogado de los que no tienen a quien acudir. Eres el intercesor que presenta nuestras súplicas más desesperadas ante el trono de Dios, con la confianza nacida del amor perfecto y la fe inquebrantable. San Antonio, tú que viviste una vida de total entrega a la voluntad de Dios, que elegiste la pobreza por encima de la riqueza, el servicio por encima de la comodidad, la santidad por encima del éxito mundano, escucha nuestra oración hoy. Tú que experimentaste la alegría de tener al niño Jesús en tus brazos, que sentiste el calor del amor divino fluyendo por tu corazón, que sabías con absoluta certeza que la misericordia de Dios es infinita y su poder ilimitado, intercede por nosotros ahora. Ponemos ante ti hoy nuestras intenciones privadas, esos secretos del corazón que apenas podemos susurrar incluso a nosotros mismos. Tú sabes, San Antonio, que algunas oraciones son demasiado delicadas para decir en voz alta, demasiado dolorosas para compartir incluso con quienes más amamos, demasiado preciosas como para arriesgar el juicio o la incomprensión de los demás. Tú ves las profundidades de nuestro corazón, comprendes los miedos que nos despiertan en medio de la noche, las preocupaciones que nublan nuestros pensamientos durante el día, las decepciones que han herido nuestro espíritu, las esperanzas que hemos tenido miedo de expresar, porque las decepciones pasadas nos han hecho temerosos de creer demasiado profundamente. San Antonio, por aquellos de nosotros que enfrentamos enfermedades, ya sea en nuestro propio cuerpo o en el de aquellos que amamos, te pedimos tu poderosa intercesión. Toca al Dios que nos formó, que nos tejió en el vientre de nuestras madres, que conoce cada célula de nuestro cuerpo y cada latido de nuestro corazón. Pídele que envíe su poder sanador, que restaure lo que está roto, que cure lo que no puede ser curado por la medicina humana, que lleve consuelo donde el dolor se ha instalado. Pensamos en Margaret de Escocia, cuyos médicos le habían dado 6 meses de vida después de que el cáncer se extendiera por todo su cuerpo.
Margaret comenzó una campaña de oración de 40 días a San Antonio, pidiendo no solo sanación, sino la gracia de enfrentar lo que Dios tuviera preparado para ella con valentía y fe. En el día 38 de sus oraciones, sus últimos exámenes médicos mostraron algo que los médicos calificaron como médicamente inexplicable. Los tumores estaban disminuyendo rápidamente y su cuerpo respondía como si estuviera recibiendo tratamiento, aunque ella había decidido no continuar con la quimioterapia. Hoy, 3 años después, Margaret está libre de cáncer y dedica su tiempo a visitar a otros pacientes con cáncer, llevándoles esperanza y animándolos a nunca renunciar a la posibilidad de una intervención divina. Siempre lleva consigo estampas de oración de San Antonio y le dice a cada paciente que encuentra: «No te digo que serás sanado igual que yo, pero sí te digo que nunca estás solo en tu lucha y que los milagros todavía son posibles. San Antonio, te presentamos nuestras luchas financieras, nuestras preocupaciones por la provisión, nuestros temores sobre cómo cumpliremos con nuestras obligaciones y cómo cuidaremos de nuestras familias. Tú que elegiste la pobreza voluntaria, que confiaste completamente en la providencia de Dios, que nunca te preocupaste por la seguridad terrenal porque sabías que tu tesoro estaba guardado en el cielo. Ayúdanos a confiar en la capacidad de Dios para proveer a nuestras necesidades». Recordamos a Carlos de Guatemala, cuyo pequeño negocio estaba fracasando y cuya familia enfrentaba el desalojo de su hogar. Carlos había intentado todo lo que pudo imaginar: trabajar más horas, reducir gastos, buscar préstamos, pedir ayuda a amigos. Nada funcionó, y Carlos estaba viendo cómo todo lo que había construido durante 20 años se desmoronaba ante sus ojos. La madre de Carlos le sugirió que comenzara una novena a San Antonio, orando específicamente por un milagro que salvara su negocio y su hogar familiar. Carlos estaba tan desesperado que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa, aunque ya había comenzado a perder la fe de que a Dios le importaran sus luchas prácticas. En el 7º día de la novena, Carlos recibió una llamada telefónica de un hombre al que nunca había conocido. Este hombre explicó que estaba buscando un negocio exactamente como el de Carlos para asociarse, que llevaba meses buscando a alguien con las habilidades y la reputación particular de Carlos. La asociación que este hombre proponía no solo salvaría el negocio de Carlos, sino que lo expandiría más allá de lo que Carlos jamás se había atrevido a soñar. Cuando Carlos preguntó cómo había llegado hasta él, el hombre dijo algo que le dio escalofríos. Tu nombre seguía apareciendo en conversaciones. Personas que apenas conocía te mencionaban de la nada. Era como si algo me estuviera guiando hacia ti. San Antonio, sabemos que tú orquestas conexiones, que abres puertas que parecen cerradas para siempre, y que creas oportunidades donde antes no existía ninguna. Te pedimos que actúes en nuestras situaciones financieras, con ese mismo poder sobrenatural, para conectar necesidades con provisión, problemas con soluciones, escasez con abundancia. Para quienes estamos luchando en nuestras relaciones, matrimonios que parecen estar rotos sin remedio, amistades destruidas por traición o malentendidos, lazos familiares que se han cortado por orgullo o dolor, te pedimos tu intercesión, San Antonio, tú que predicabas el amor, que dabas ejemplo de perdón, que llevabas reconciliación a donde quiera que ibas. Ayúdanos a experimentar restauración en nuestras relaciones más importantes. Recordamos a David y Jennifer de Canadá, cuyo matrimonio estaba llegando a su fin después de 23 años. Los papeles del divorcio ya se habían presentado, los abogados contratados y el proceso de división de bienes estaba en marcha. Tanto David como Jennifer sentían que ya se había dicho demasiado, que se había causado demasiado daño, que las heridas eran demasiado profundas como para que su matrimonio pudiera ser sanado. La hermana de Jennifer la convenció de intentar una última cosa, una novena a San Antonio, orando no para que su esposo cambiara, sino para que su propio corazón fuera sanado del rencor y la amargura que habían envenenado su relación. Jennifer era escéptica,
pero amaba a su hermana y decidió honrar su petición. En el cuarto día de la novena sucedió algo inesperado. David llamó a Jennifer, no para discutir sobre el proceso de divorcio, ni para pelear por la custodia, sino para pedir perdón, un perdón sincero desde el corazón, por su parte en la destrucción de su matrimonio. Pero aún más sorprendente fue la respuesta de Jennifer. En lugar de la ira y las acusaciones que habían caracterizado sus conversaciones recientes, se encontró capaz de escuchar, de reconocer sus propios errores, de expresar su propia tristeza por cómo su amor se había deteriorado. Esa llamada llevó a otra conversación, que llevó a consejería matrimonial, que llevó a la cancelación del proceso de divorcio y finalmente a una renovación de votos en su 25º aniversario de bodas. David y Jennifer afirman que San Antonio no solo salvó su matrimonio, les ayudó a construir un matrimonio mejor que el que jamás habían tenido. Tuvimos que perderlo todo, dice Jennifer, para descubrir lo que realmente valía la pena luchar. San Antonio nos ayudó a ver que nuestro amor estaba enterrado, bajo años de dolor y malentendidos, pero todavía estaba allí, esperando ser redescubierto. San Antonio, te pedimos que intercedas en nuestras relaciones. Ayúdanos a ver más allá del dolor presente hacia las posibilidades futuras. Ayúdanos a elegir el perdón en lugar del rencor, la comprensión en lugar del juicio, el amor en lugar del orgullo. Donde las relaciones han muerto, trae resurrección. Donde la confianza ha sido rota, trae restauración. Donde el amor se ha enfriado, enciende nuevamente el calor del afecto genuino. Pero incluso mientras oramos por todas estas intenciones específicas, San Antonio, reconocemos que tú ves el panorama más amplio que nosotros no podemos ver. Tú entiendes la voluntad perfecta de Dios de formas que nosotros no podemos comprender. Tú sabes lo que realmente es mejor para nosotros, aunque lo que creemos necesitar parezca diferente de lo que Dios sabe que necesitamos. Por eso oramos no solo para que se concedan nuestras peticiones, sino para que nuestros corazones se alineen con la voluntad de Dios. Pedimos no solo que cambien nuestras circunstancias, sino que crezca nuestra fe. Buscamos no solo soluciones a nuestros problemas, sino sabiduría para entender cómo nuestras luchas encajan en los propósitos más grandes de Dios para nuestras vidas. San Antonio, ayúdanos a confiar en el tiempo de Dios, aunque parezca demasiado lento. Ayúdanos a confiar en los métodos de Dios, aunque parezcan demasiado suaves o indirectos. Ayúdanos a confiar en los resultados de Dios, aunque se vean diferentes de lo que esperábamos o pedimos. Si nuestras oraciones son respondidas rápida y milagrosamente, ayúdanos a recibir esos milagros con gratitud y a usarlos para la gloria de Dios. Si nuestras oraciones son respondidas lentamente y con sutileza, ayúdanos a reconocer la acción de Dios aun cuando no se vea como lo imaginábamos. Si nuestras oraciones parecen no ser respondidas, ayúdanos a confiar en que Dios está obrando de maneras que no podemos ver y que su amor por nosotros nunca vacila, sin importar las circunstancias. Sobre todo, San Antonio, ayúdanos a recordar que el milagro más grande no siempre es el cambio de nuestras circunstancias externas, sino el cambio de nuestros corazones. Ayúdanos a encontrar paz en medio del caos, esperanza en medio de la decepción, amor en medio del conflicto y fe en medio de la incertidumbre. Ayúdanos a convertirnos en las personas que Dios nos creó para ser, no solo a través de tiempos fáciles y oraciones contestadas, sino también a través de las luchas, la espera y la confianza cuando confiar es difícil. Utiliza nuestros desafíos actuales para formarnos en seres humanos más compasivos, más llenos de fe y más amorosos. San Antonio, te damos gracias por tu disposición a interceder por nosotros. Te agradecemos que te preocupes por nuestras luchas, que presentes nuestras necesidades ante Dios con confianza, que nunca te canses de nuestras súplicas, ni te impacientes con nuestros miedos. Prometemos confiar en la bondad de Dios, independientemente de cómo Él decida responder a nuestras oraciones. Prometemos usar las bendiciones que recibamos para bendecir a otros.
Prometemos compartir nuestros testimonios de la fidelidad de Dios para que otros se sientan animados a llevar también sus propias necesidades en oración. San Antonio de Padua, ruega por nosotros ahora y siempre. Presenta nuestras súplicas ante el Dios que nos ama más de lo que podemos comprender, que desea nuestro bien más de lo que nosotros lo deseamos, que tiene planes para nosotros mejores de lo que podríamos imaginar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Al concluir este tiempo de oración juntos, tómate un momento para sentarte en silencio y escuchar tu corazón. ¿Puedes sentir que algo está cambiando dentro de ti? ¿Puedes percibir esa paz que llega cuando colocamos nuestras cargas en manos lo suficientemente grandes para llevarlas? Eso no es solo un pensamiento positivo, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, instalándose en tu espíritu como confirmación de que tus oraciones han sido escuchadas. Tu milagro puede llegar hoy, mañana, la próxima semana o el próximo mes. Puede verse exactamente como lo que has estado pidiendo, o puede ser algo aún mejor, que no habías pensado pedir. Pero hay algo seguro. El cielo te ha escuchado hoy. San Antonio ha recibido tus peticiones y las está presentando ante el trono de Dios con toda la autoridad y la confianza de quien habita en el amor perfecto. Antes de salir de este momento de oración, quiero animarte una vez más. Escribe un comentario aquí abajo y cuéntanos por qué milagro estás confiando en Dios. Tu comentario será un aliento para otros que enfrentan luchas similares y ayudará a crear una comunidad de fe que se apoya mutuamente a través de la oración y el consuelo. Si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes que una chispa de esperanza ha vuelto a encenderse dentro de ti, entonces pulsa el botón de me gusta y comparte este video con otras personas que necesitan experimentar el poder de la intercesión de San Antonio. Suscríbete a este canal si quieres formar parte de una comunidad que cree en los milagros y que se niega a rendirse ante la bondad de Dios. Tu participación importa más de lo que imaginas. Cada me gusta, cada compartir, cada comentario ayuda a que esta oración llegue a más personas que necesitan desesperadamente saber que no están solas en sus luchas y que el cielo siempre está dispuesto a intervenir en situaciones imposibles. Recuerda, querido amigo, que eres amado con un amor eterno. Dios te ve, Dios te escucha, Dios te valora más allá de toda medida. Tus luchas no son insignificantes para Él, y tus oraciones no caen en oídos sordos. San Antonio está listo para interceder por ti, y Dios está listo para actuar en tu situación, de maneras que te dejarán sin duda de que el amor divino ha estado obrando en tu vida. Ve en paz, sabiendo que has sido escuchado. Ve con esperanza, creyendo que tu milagro está en camino. Ve con fe, confiando en que el amor de Dios por ti está obrando todas las cosas para tu bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre. Y que San Antonio de Padua siga intercediendo por ti hasta que tus oraciones sean respondidas y los deseos de tu corazón se cumplan según la santa y perfecta voluntad de Dios. Amén.